Ahora les voy a pedir, si me acompañan, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. En adelante vamos a meditar juntos en la carta que el Señor Jesús le dio a Juan para que se la dé a un mensajero y éste la llevara finalmente a la iglesia que se reunía en Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Todos hemos oído seguramente esto alguna vez. O te han hecho la pregunta, no sé. ¿Conocen una iglesia que sea perfecta? ¿Sí o no? Bueno, el chiste es, si la conoces, no vayas, porque cuando entres va a dejar de ser perfecta, ¿no? Ya sabemos eso todo. Bueno, la verdad que aunque no era perfecta la iglesia en Filadelfia, porque no existen iglesias perfectas y tampoco existieron en el primer siglo, tiene el asombroso privilegio de, junto con la de Esmirna, de no ser reprendida por el Señor. Me llama la atención. Cristo la elogia por la fidelidad que mostraron hacia su nombre, hacia su palabra, bajo un contexto de presión, de hostilidad, durante todos los años que tenía ya desde su fundación, que habrán sido unos 35 o 40. No hay iglesia perfecta, eso es verdad, pero sí hay iglesias que hacen un compromiso a muerte con su Señor y con su palabra. Y espero que Carapachay sea una de esas iglesias. Es mi clamor, yo quiero ser así y quiero que nuestra congregación glorifique a Dios de esta manera. Obvio que no podemos esperar ser una iglesia perfecta de este lado de la eternidad, pero sí una iglesia totalmente comprometida con la gloria del Señor y con la extensión de su palabra. ¿Bien? ¿Cuántos quieren una iglesia así aquí en Carapachay? Saben, a pesar de que era una iglesia que, la de Filadelfia, que tenía quizás muchas debilidades, poca fuerza, dice el Señor en el versículo 8, a pesar también de que había una gran oposición por parte de unos religiosos, que ahora vamos a ver quiénes son, según versículo 9, Cristo les ha abierto una puerta de oportunidad para esparcir la palabra. Y eso lo hace, según palabras del mismo Señor, porque era una congregación, insisto, no perfecta, pero sí comprometida con el Señor y con su palabra. Así que como idea quizás central de este párrafo que vamos a leer, lo que podemos pensar es en lo siguiente, que el Señor abre puertas de oportunidades para la palabra a las iglesias que la obedecen, básicamente. Vamos a orar y que el Señor sea glorificado en este tiempo. Dios, gracias por la iglesia aquí en Filadelfia. Gracias porque, aunque no existen de este lado de la eternidad iglesias tuyas que sean perfectas en la práctica, de hecho somos bastante torpes a veces, duros para creer. A pesar de nuestras debilidades, es asombroso ver cómo usas, cómo quieres usar a una iglesia que glorifica el nombre de tu Hijo y que expande tu palabra. Dios, por favor, usa esta carta para animarnos a ser así. Por la generación presente que hoy se congrega aquí, por los que vendrán, por nuestros hijos, por los que vienen después, por tu nombre, Señor, por tu gloria y porque tú eres digno. Anímanos, por favor, con esta palabra, Señor. En Cristo Jesús, amén. Vamos a leer la carta, capítulo 3, entonces, de Apocalipsis, versículos 7 al 13. Dice así la palabra del Dios Todopoderoso.
Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, en primer lugar vamos a ver cómo es que se presenta el Señor Jesucristo, el autor de esta y de las otras 6 cartas que estamos estudiando. Se presenta en primer lugar como el santo. Esto dice el santo. Noten la expresión, ¿eh? El versículo no dice uno de los santos o algún santo. No, dice el santo, el único en esa condición. Nadie, absolutamente nadie como él. Esto es asombroso porque todo el Antiguo Testamento presenta a Jehová, al Dios de Israel, como el santo. Por ejemplo, ustedes recordarán Isaías capítulo 6, versículo 3. Los serafines, asombrados, contemplando al Señor, decían: santo, santo, santo es ¿quién? Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Lo asombroso acá es que ese mismo título, el santo, se atribuye a Jesús. Por ejemplo, en Hechos 3:14, cuando Pedro está predicando y reprendiendo a aquellos líderes que entregaron a Jesús a la muerte, lo hace con estas palabras. Dice: vosotros negasteis al santo y al justo. ¿Ven? Pedro lo entendió. Jesucristo era el santo, el justo, hecho carne. Es más, esto es asombroso porque según Marcos capítulo 1, verso 24 y Lucas capítulo 4, verso 34, aún los mismos demonios, temblando ante su presencia, reconocieron que Él era el santo de Dios. Mirá. Así que el Señor Jesucristo posee sin disminución, sin alteración, la plenitud de la naturaleza santa de Dios. Él aborrece el pecado tanto como su Padre. Él se aira tanto como su Padre contra el pecado. Por eso hace aún más asombrosa su obra en la cruz, haciéndose pecado, llevando tu pecado y mi pecado sobre su cuerpo, sobre el madero, para sufrir en lugar del pecador. Él es el santo. Ni siquiera imaginamos lo que para el santo habrá significado tomar contacto con nuestras miserias esa mañana en el Monte Calvario. Él es el santo. También se presenta como el verdadero. ¿Notaron allí? Esto dice el santo, el verdadero. La palabra que se traduce allí, verdadero, denota a alguien que es genuino, alguien que es confiable, digno de fiar. Así es el Señor.
Y otra vez, noten que el título verdadero va otra vez precedido por un artículo determinado. El verdadero, el único, el único. Vivimos en un mundo que está estructurado sobre la mentira, que está conducido por el padre de mentira, el cual engaña, dice Apocalipsis 12:10, al mundo entero con sus mentiras. Pero Él que va a hablar con esta iglesia y la va a animar a guardar su palabra es el verdadero. Jesús es verdadero en su persona, en su palabra, en sus promesas. Se puede confiar totalmente en Él. Como decía Pablo, yo sé a quién he creído. Y todo aquel que en Él creyere jamás será decepcionado, dice la palabra de Dios. Jesús es la verdad encarnada. En Juan 14:6, Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que Él es la verdad personificada. Ni una pizca de mentira, ni siquiera sus enemigos pudieron descubrir en Él. Él habló la verdad también. Por eso el apóstol Pedro, sorprendido de esto, en su primera carta, capítulo 2, verso 22, dijo, no se halló engaño en su boca. El único que resiste un archivo es el Señor Jesucristo. Y no solo que es la verdad, no solo que habló la verdad, sino que murió dando testimonio de la verdad. En Juan, capítulo 18, verso 37, el mismo Jesús le dijo a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y decir la verdad en un mundo que está organizado alrededor de la mentira, obviamente generó oposición y rechazo. ¿Cómo te va a pasar a vos si querés vivir piadosamente en Cristo Jesús y predicar su verdad? Él es el santo, Él es el verdadero. Después Él se presenta como el soberano también. ¿Por qué? Noten, allí dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Ustedes saben que la llave en la cultura hebrea es un símbolo de autoridad. El que tiene la llave tiene el control, es la idea. David, en la historia hebrea, es un símbolo, un tipo de aquel Mesías prometido por Dios que iba a venir a este mundo a reinar sobre él con justicia y para siempre. ¿Bien? Ustedes saben que en 2 Samuel, capítulo 7, Dios le promete a David, al rey David, que de su descendencia iba a surgir este rey, este Mesías. ¿Bien? Por eso Mateo, cuando presenta a Jesús en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, se encarga de que entendamos que Jesucristo era hijo de David. Y el ángel, cuando le anuncia a María su nacimiento, en capítulo 1 de Lucas, verso 35, le dice, este será grande, hijo del Altísimo. Bueno, y le dice muchas cosas, pero en un momento le dice, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Sin lugar a dudas, Jesús es el que tiene la llave, la autoridad sobre el reino que fue prometido a David en el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de esas profecías. Y lo que impacta es la frase que sigue, porque dice, él que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea que él tiene la autoridad para definir quién ingresa y quién no en su reino. La salvación es un acto soberano de Dios. Tenemos que entenderlo eso. Está en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Fue planeada por Dios, es ejecutada por Dios y le dará gloria a Dios para siempre. Pero es un acto soberano del Señor. Si vos sos salvo es porque el Señor te eligió a vos antes de que vos decidieras creer en Él, impulsado por su Espíritu Santo y su verdad. ¿Por qué? No lo merecemos, no, es más, ni siquiera lo buscamos, ni lo pedimos, ni creímos importante en su momento que Jesús muriera por nosotros.
pero su amor unilateral nos abrió la puerta de su reino. Asombroso el Señor. Los religiosos del versículo 9 le cerraban las puertas de la sinagoga a los gentiles en la cara. ¡Pum! Vos no entrás. No sos bienvenido, pero el Señor se las abre de par en par y les abre las verdaderas puertas, las de su reino. Los religiosos querían abrir las puertas del reino también basados en su propia justicia, abrirlas a patadas, pero el Señor, a quien le busque de esa forma, basado en sus obras y en su justicia, las van a permanecer cerradas. Nadie podrá cerrar las puertas del reino si Él se la quiere abrir a alguien, y nadie la va a poder abrir si Él ha planificado otra cosa. Y saben, para una iglesia con poca fuerza como era la de Filadelfia, y creo que como somos nosotros, esto es vital entenderlo, porque las oportunidades de servicio, especialmente orientadas a la tarea de expandir su palabra, de hacer misiones, de predicar el Evangelio, no dependen en sus resultados de nosotros, ni de nuestra sabiduría, ni de nuestra fortaleza. Depende de su soberanía, de este Señor que es verdadero, que es santo y que cuando Él abre nadie cierra y cuando Él cierra nadie abre. Ni Domiciano, que él era emperador de turno, cuando Juan escribe la carta de Apocalipsis, ni estos opositores religiosos violentos que aparecen en el versículo 9, ni siquiera la oposición totalitaria que sufren hoy muchos hermanos en muchas partes del mundo, ni siquiera las burlas, el menosprecio, el desprecio que hay hacia el Señor, su pueblo, su palabra, podrán cerrar las puertas que Él quiera abrir. Y ni todas las capacidades que creamos tener los cristianos, ni todos nuestros dones juntos, ni todas nuestras buenas intenciones juntas podrán abrir algo que Él quiere mantener cerrado. Entonces, confiamos en su soberanía. Y qué importante es entender esto, hermano. Él es soberano en la salvación de las almas. Menos mal. Si no, la salvación de las almas dependerían de vos y dependerían de mí, de cuán hábil fuésemos para convencer a la gente de su condición. Pero la Biblia dice que el hombre está muerto en su pecado y que si Dios no le da vida a través de su palabra, no van a responder a Dios. Así que confiamos en el Señor. Mientras predicamos el Evangelio por todos lados, porque eso es un privilegio, es una puerta abierta para hacerlo de parte de Dios, confiamos en su soberanía y dormimos tranquilos. ¿Saben cuándo un creyente puede ir tranquilo a dormir a la cama? Cuando oró, cuando dio testimonio de la verdad, lo más claro que pudo, en ese momento, cuando llegue la noche, puede descansar. Aunque todavía hay un montón de gente perdida y sin Cristo, puede descansar en que ha glorificado a Dios. Bien, y así todos los días hasta que el Señor nos lleve a casa. El Señor aprueba algunas cosas que había en esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras, en el versículo 8. Vieron que esta frase se encarga el Señor de que la entiendan todas las iglesias a las cuales les dirigió una carta, porque es importante asumir que el Señor nos conoce. Conoce a la iglesia en general, y conoce a cada cristiano en particular. Porque la iglesia no es un edificio, ¿no? No es una estructura, no es una institución. La iglesia es un pueblo que Él ha querido salvar, reunir, para algún día llevarlo a la gloria. La iglesia somos nosotros. Y Él nos conoce. Y nada pasa desapercibido a los ojos del Señor. Él no solo conoce las obras que hacemos, sino las intenciones que hay detrás de ellas por las cuales las hacemos. Y encima, si ponemos todo en perspectiva con el versículo anterior, el que está por hablar es aquel que es santo, es decir, Él filtra nuestras obras bajo el lente de su santidad
y no bajo nuestro parámetro de justicia propia. Encima es el verdadero, es decir, todo lo que va a decir es cierto. Y ya lo hemos visto en otras cartas a otras iglesias reprender con dureza a su pueblo. Pero lo que sorprende acá es que dice, yo conozco tus obras. Y noten, no hay ningún reproche detrás de esas palabras. ¿Vieron? Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Qué bendición, ¿no? Eso a mí me da esperanza porque, como decíamos al principio, aunque no existe iglesia perfecta y Filadelfia tampoco era una iglesia perfecta, sí existen las iglesias que Dios aprueba entonces. ¿Por qué? Porque guardan su palabra, como va a decir a continuación, y no niegan su nombre. Qué lindo eso. Eso nos da aliento, esperanza. No hay iglesias perfectas, pero hay iglesias aprobadas por Dios. Y no hay creyentes perfectos, pero habrá creyentes aprobados por el Señor. Dice allí, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eran débiles, pero fuertes a la vez en Dios, para no haber llegado a negar su nombre ni su palabra. No sabemos bien a qué debilidad se refiere el Señor en particular. Algunos especulan con esto, obviamente. Dicen, bueno, seguramente era una iglesia muy pequeña o seguramente era una iglesia que tenía muy poca influencia en la ciudad de Filadelfia o quizá era una iglesia constituida en su mayoría por esclavos y por ende tendía a ser menospreciada por la gente de Filadelfia. No sabemos. Lo que sí sabemos es que tenía una condición de debilidad que dio ocasión perfecta al poder de Dios. Por eso eran fuertes. Porque cuando somos débiles, somos fuertes. 2 Corintios 12:10 es lo que dijo Pablo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, dice Pablo, en afrentas, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando en la iglesia de Cristo menos se exalten las fortalezas de los hombres, más va a ser Él glorificado. Y mayor chance vamos a tener de ser aprobados el día de mañana. Porque Dios no trabaja para la gloria de nadie, hermano, solo para la suya. Porque Él es digno, el único digno de ser glorificado. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más débiles son los hombres, más ocasión se da a que se manifieste el poder de Dios, transformando vidas. Como dice Samuel Pérez Millo, me encantó. Debemos asumir la matemática divina, dice él, en la que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Isaías 40:29. Multiplica las fuerzas, pero de aquel que no tiene ninguna, que es consciente que en sí mismo no tiene fuerzas. O como dijo el Señor, ¿no? Separados de mí. Cuanto más entendamos eso en la iglesia, menos gloria le vamos a dar a los hombres y en consecuencia más al Señor y tendremos más chance de salir aprobados. Aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado, atesorado en el corazón, es la idea, mi palabra, dice el versículo allí. Ellos eran pocos, pero fuertes, dijimos hoy, ¿no? Ellos eran pocos, quizás, pero obedientes. Obedientes. ¿De qué sirve una multitud reunida en un edificio que tiene un cartel de iglesia en la puerta si la gente no obedece la palabra de Dios? ¿De qué sirve? Se pierde tiempo y se deshonra el nombre del Señor de esa manera. Por el versículo 9 nosotros sabemos que la iglesia en algún punto sufrió cierta persecución, quizás no al nivel de Esmirna, donde los mártires iban a empezar a florecer, pero sí había una presión de parte de este grupo mencionado, religioso seguramente, que golpeó con ímpetu las puertas de la iglesia del Señor allí en Filadelfia. El punto es que acá Jesús está reconociendo
que bajo esa presión, en un momento específico de la historia, cuando fue desafiado el amor de la iglesia, la fe de la iglesia en la palabra, ellos se mantuvieron fieles, la guardaron. No sabemos específicamente de qué prueba se trata, pero sí sabemos que fueron fieles a Dios y a su palabra en medio de ella. Ellos no negaron el mensaje, no aguaron su mensaje, no buscaron la gloria del hombre, no quisieron quedar bien con todo el mundo. Ellos guardaron su palabra. Humildemente, guardaron su palabra. Bajo presión. Ustedes saben que cuando Martín Lutero fue llamado a retractarse de su fe, en ese juicio ante la dieta de Worms o de Augsburgo, no sé, él dijo esto: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada asumiendo que no es seguro actuar contra la conciencia. Mi conciencia está atada, es prisionera, está sujeta a la palabra de Dios. Qué grande. No hay iglesias perfectas, no hay creyentes perfectos, pero sí hay creyentes que tienen un compromiso con el Señor, con su palabra y que Dios aprueba. Qué lindo, ¿no? Ellos fueron fieles a la palabra de Dios, pero fueron fieles también al nombre de Cristo. Allí dice: no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Ellos evidentemente perseveraron en el Señor, en medio de oposición. ¿Saben que la expresión ahí, que se traduce no has negado, literalmente significa no has dicho que no? En el sentido de que rechazaron algo, no rechazaron algo, perdón. Lo que presupone es que en algún momento alguien le dijo: negá el nombre de Cristo. Y ellos dijeron: no, ni loco, ni loco. Pero te vas a quedar sin trabajo por eso, no importa. No importa. Pero vas a perder dinero por eso, contactos, influencia, estatus social. No me interesa. Amo a Cristo, no voy a negar su nombre. Esa es la actitud de una iglesia que no es perfecta, pero que sí podrá ser aprobada por el Señor. Negar el nombre de Cristo es negar el mismo o al mismo Cristo. Como Pedro, digamos, es negar lo que una vez profesamos, creer. Bajo presión, bajo persecución y sobre todo bajo falta de oración, muchas veces el cristiano, cuando es confrontado a defender su fe, calla. Pero ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones, no se dejaron intimidar, no negaron a Cristo. Bueno, entonces, claro, allí dice el Señor en el verso 8: yo te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Qué bueno esto. A ver, ellos guardaron el nombre del Señor, guardaron la palabra del Señor y Dios le abre una puerta en consecuencia para justamente predicar esa palabra que guardaron y anunciar ese nombre que no negaron. Las puertas abiertas en el Nuevo Testamento son como una metáfora para describir el acto soberano de Dios de abrir caminos, oportunidades, para que su palabra crezca, corra y se expanda por todos lados. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 8 y 9, Pablo dice esto. Está escribiendo acerca de sus planes futuros a la iglesia, nada más. Y comenta de paso esto que voy a leer. Me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. ¿Ven? Una puerta abierta para el servicio eficaz. Pero hay muchos adversarios. Esto es un combo, ¿no? Cuando Dios abre puertas de oportunidades,
para su palabra, para glorificarlo, lo que sea, también hay presencia de opositores. Es así. Siempre fue así y siempre será así. En Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3, Pablo pide oración a la iglesia. Muy interesante esto. Y acá da los motivos. Oren al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual he sido encarcelado. Pablo le dice a la iglesia, oren por mí, que Dios nos abra puerta para predicar la palabra. Él estaba preso cuando escribe esto. O sea, él es asombroso, porque estaba más interesado en que se abran las puertas para que la palabra corra, que se abran las puertas de la cárcel donde él estaba. Mirá vos, el amor por el Señor y por la palabra que el Espíritu Santo produjo en este hombre obediente. A pesar entonces de la oposición aquí de los religiosos, de la poca fuerza que la iglesia tenía, Cristo le abre una puerta de oportunidad para predicar, para esparcir, para expandir el Evangelio por todos lados. Así que confiamos nuevamente, otra vez, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, confiamos en su soberanía, abriendo puertas para su palabra, ¿no? Y miren las cosas que pasan cuando Dios abre puertas. Versículo 9. Dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Wow. Parece que como en el caso de Esmirna, aquí en Filadelfia la iglesia sufría la hostilidad de un grupo religioso, fanático, extremista, perteneciente al judaísmo. Ustedes saben que en tiempos de Juan, grupos como estos eran los que denunciaban a los cristianos, ¿sí?, frente a las autoridades romanas, porque todavía el cristianismo no era considerado una religión oficialmente aceptada. Aprovechándose de esta ventaja, digamos, porque el judaísmo sí lo era, ellos denunciaban a nuestros hermanos y los metían en problemas. Por eso es que muchos cristianos se amedrentaban y terminaban quizás silenciando su fe y su amor por Cristo. Era difícil. Pero claro, el Señor acá dice, ellos dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. Ellos dicen que se reúnen en la sinagoga para glorificar a Dios, pero en realidad esa sinagoga es de Satanás, dice. ¿Por qué? Porque se vuelven instrumentos, hermanos, de Satanás para ir en contra de la obra de Dios, de aquel que está abriendo puertas para su palabra a través de la iglesia, ¿entienden? Dicen que aman a Dios, que adoran a Dios, pero están yendo en contra de los planes soberanos de Dios. Dicen que son judíos porque seguramente eran descendientes biológicos, ¿sí?, de Abraham. Pero el verdadero judío a los ojos de Dios es aquel que no solo es descendiente biológico de Abraham, sino que abraza la fe de Abraham. El tema es que acá el Señor dice que va a hacer algo con ellos. Llama mucho la atención. Noten, dice aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aunque hay un par de opiniones distintas alrededor de esto, me uno a todos aquellos que piensan que quiere decir que el Señor actuaría en estos opositores para transformarlos en adoradores. ¿Sí? Es decir, parece que la iglesia aquí en Filadelfia vería la salvación de muchos de aquellos que antes se les oponían. Y uno dice, ¿pero Dios hizo esto alguna vez? Claro que sí. Pensemos en el apóstol Pablo, antes Saulo. ¿En qué ocupaba su tiempo Saulo antes de ser salvado por el Señor? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía?
Perseguía a la iglesia, respiraba amenazas. Yo me lo imagino, enojado contra los cristianos, pensando que encarcelando a los cristianos agradaba a Dios. Mirá vos, el engaño, ¿no?, de la religión. Pero claro, el Señor lo humilló, lo salvó, y él pasó de ser un perseguidor de los cristianos a ser un predicador de Cristo entre los cristianos. Sí, Dios hace esos milagros maravillosos, verdaderos milagros, por los cuales la iglesia tiene que orar. Transformación de vidas, salvación. En 1 Corintios capítulo 14, 25, Pablo usa la misma imagen, pero en otro contexto, para decir el efecto que puede causar la palabra de Dios en una persona que quizás viene con una actitud de burla a la reunión cristiana y sale de allí convertido, quebrantado, alabando al Señor. Miren, se los leo, dice: lo oculto de su corazón, el corazón de esta persona, se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Ven? Quizás la curiosidad con la cual llega se transforma en conversión, o en temor a lo menos, y en un reconocimiento de que este pueblo que yo he menospreciado y del cual me he burlado, ¡wow!, adora a un Dios vivo y verdadero. Y Dios hace esas cosas asombrosas que glorifican su nombre cuando la iglesia aprovecha estas puertas abiertas y predica el Evangelio, lo esparce. Verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, aquí el Señor lo que está prometiendo es que los creyentes serán guardados del tiempo de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Eso es lo que dice el versículo. La expresión que acá está traducida de esta manera, que ha de venir sobre todo el mundo entero, o sobre el mundo entero, perdón, excede a la persecución que estaba sufriendo esta iglesia de manos de los opositores que están descritos en el verso 9. Porque acá habla de que en un momento específico, todo el mundo a la vez, es la idea, va a ser severamente atribulado, severamente probado. Esta hora, que dice allí de prueba sobre todo el mundo, se corresponde con el día del Señor, el día de Jehová del Antiguo Testamento, el cual leímos tantas veces. Y se describe en los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis, de este mismo libro. Ustedes recuerden que junto con la carta específica a cada iglesia, o dirigida a cada iglesia, les llegó el libro entero. Entonces ellos, al leer esto, habrán dicho: wow, ¿cuándo será ese momento? ¿De qué está hablando el Señor? Una hora específica, un tiempo específico en el cual todo el mundo a la vez va a ser probado. Nunca pasó eso. No está pasando en nuestros días. ¿Cuándo pasará? Bueno, si ellos seguían leyendo, se iban a encontrar en el capítulo 6 en adelante con la respuesta. Cristo promete que la iglesia entonces será protegida, guardada, sacar afuera, significa literalmente, de esa tribulación que ha de venir sobre todo el mundo entero. Alguien dirá: bueno, pero la iglesia en Filadelfia hoy no existe y la tribulación de la que supuestamente está hablando todavía no llegó. Claro, pero por el versículo 13 nosotros entendemos que estas iglesias son representantes de todas las iglesias. Esta es una promesa que se le da a todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios tiene que saber que cuando la hora llegue, o en la cual todo el mundo... me trabé, perdón. Ahora sí. La iglesia tiene que saber que cuando esa hora llegue, ahí está, en la cual todo el mundo va a ser probado,
va a ser protegida, guardada por Dios. Y los que han leído alguna vez el libro de Apocalipsis, han indagado algún comentario que otro al respecto y llegan a este punto, saben que hay diferentes opiniones, ¿no? El debate se basa en la expresión que acá se traduce te guardaré de, que se interpreta a lo menos de dos maneras. Una, te guardaré en medio de esta prueba, esta hora de prueba que va a venir, lo cual implicaría que la iglesia, pasará por la tribulación, pero será resguardada, protegida en medio de ella por la mano soberana del Señor. Otra forma de interpretarlo es que guardar allí, o te guardaré de, se debe traducir literalmente, te guardaré fuera de. Entonces, eso implicaría que la tribulación, cuando comience, se va a encontrar sin la iglesia, porque la iglesia fue guardada fuera de esta tribulación. ¿Se entiende? ¿Y usted qué piensa? ¿Saben? Yo voy a explicar lo que yo creo, y lo que yo creo es producto de haber estudiado esto y de haber hecho la exégesis, etc. Pero lo voy a hacer con la humildad suficiente para entender que solo Dios conoce el futuro y que Él es quien define cómo va a ser las cosas. ¿Sí? Y que lo que cuenta es su soberanía y no tanto las interpretaciones donde los hombres quizás a veces pensamos distinto. ¿Está bien? Yo creo que es un problema querer traducir esta frase como te guardaré de. Es decir, como queriendo decir que vas a pasar por la tribulación, pero yo te voy a proteger, no vas a morir en ella, digamos, o en ese bajo sus juicios. Es un problema porque el resto del libro de Apocalipsis muestra que hay un montón de mártires en la tribulación, un montón de gente que muere por haber creído en Cristo en ese tiempo de angustia que va a venir sobre el mundo entero. Si a usted le interesa, anote estos versículos. Capítulo 6, versículos 9 al 11. Capítulo 7, versículos 13 al 17. Capítulo 13, verso 7. Tremendo, va a haber mucha gente que va a morir por su fe en la tribulación. Otro punto a favor de que quizás lo que quiere decir el Señor aquí es que la iglesia va a ser sacada, guardada, pero fuera de esta hora, es que la promesa, noten bien, es ser librados de la hora de la prueba. ¿Notaron eso? No de la prueba en sí mismo, sino de la hora de la prueba. Es decir, la iglesia no pasa ese periodo de tiempo de prueba sobre todo el mundo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? El que se durmió, levante la mano. No va a poder si está dormido. Otro punto. Como la prueba, dice el texto claramente, afecta al mundo entero, y no a un sector particular del globo, sino al mundo entero, y a la vez uno tiene que asumir que si Dios va a proteger a la iglesia, entonces la tiene que sacar de ese mundo. Porque en cada rincón del planeta la gente va a sufrir la ira de Dios. Después lo vamos a ver cuando avancemos en el libro de Apocalipsis. Por último, noten cuál es el propósito final de esta hora, de este periodo de tribulación, de prueba. Dice allí, probar a los moradores de la tierra. ¿No? Tremendo esto. Para probar a los que moran sobre la tierra. No la iglesia. No está orientada a la iglesia. Está orientado a los que moran sobre la tierra. Y ustedes saben que esa frase, moradores de la tierra, o los que moran en la tierra en Apocalipsis, todo el tiempo apunta a describir las personas que se rebelan a Dios,
que a pesar de que están viendo toda su ira, sus juicios, etc., y son llamados al arrepentimiento por un montón de predicadores que andan por allí, que van a andar por allí, anunciando a Cristo como Salvador, Señor, Mesías, etc., van a endurecer sus corazones. O sea que los moradores de la tierra en ese momento, todos y en toda la tierra, serán probados. Saldrán airosos, por así decirlo, espiritualmente hablando de esa prueba, sí, claro, si confían en Cristo y son salvados por Él, y serán reprobados si se endurecen. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17, capítulo 9, verso 20, capítulo 16, verso 11, capítulo 19, 17 al 18, se describe a aquellos que se endurecen y que adoran a la bestia y a su imagen y que se rebelan contra el Señor. Pero, en Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11, capítulo 7, verso 9 y 10, capítulo 14, verso 4, capítulo 17, verso 14, también se describe a los que se arrepienten durante este periodo de prueba, esta tribulación, y son salvados. Y muchos de ellos mueren por causa de su fe. Solo voy a leer un versículo de los que mencioné. En capítulo 7, versículo 9 al 12, Juan ve una gran multitud que proviene o está conformada por gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esta multitud está vestida de blanco delante del trono del Señor, alabando. En versículo 13 dice que se acerca un anciano a Juan y le dice, ¿vos sabés quiénes son estos? Y Juan dice, no tengo idea. Decime vos, ¿quiénes son? Y la respuesta del anciano es esta, en verso 14. Señor, tú lo sabes, dijo Juan. Y el anciano me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, ¿ven? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sí, habrá mucha salvación de almas en la tribulación. Capítulo 7, capítulo 14 de Apocalipsis muestra eso con claridad. Pero más allá de esto que acabo de explicar y del lineamiento escatológico que uno adopte, sí tenemos que entender que el Señor ha prometido guardar a su iglesia. ¿Sí? De aquí la advertencia de verso 11. Dice, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que nadie o ninguno tome tu corona. ¿Vieron que en estas cartas a veces esta frase, vengo pronto, era como un anuncio de juicio sobre la congregación que estaba endurecida o que toleraba el pecado o cosas como esas? Bueno, en este caso, evidentemente, esta frase describe la venida del Señor digamos, para desatar toda esta hora de la prueba que concluye con su regreso, ¿sí? Él viene a reinar después, para siempre. Lo que está diciendo es, sigan siendo fieles, permanezcan fieles, retengan lo que tienen, dice allí, pues yo vengo pronto. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, ¿qué es lo que tenían y debían retener? Bueno, ya lo dijo, ya lo elogió el Señor en esta carta. Tenían su nombre, ¿se acuerdan? No lo negaron, tenían su palabra, la guardaron, y eso tenían que retenerlo con todas sus fuerzas, es la idea, en contra de una corriente secular, humanista, como la de nuestros días y quizás bastante hostil, como la de aquellos días, si querían ser aprobados delante del Señor. Porque el propósito de retener el nombre de Cristo, la palabra de Cristo y de glorificar a Cristo es que ninguno, dice allí, tome tu corona. Que ninguno tome tu corona. El propósito por el cual el Señor alienta a su iglesia, que no es perfecta, pero sí que tiene un compromiso con Cristo y la palabra, a seguir así, es que no pierdan su corona. Así que lo que retengamos hoy, hermanos, va a darle forma
a nuestra premiación, recompensa el día de mañana. El Señor nos está diciendo, retengan la palabra hoy y serán recompensados el día de mañana. Perseveren en hacer todo en el nombre de Cristo, para la gloria de Cristo, para que Él sea adorado, conocido. No cambien ese propósito y yo te voy a recompensar el día de mañana. Eso es lo que está diciendo el Señor. La carta afirma claramente en el versículo 12, que ahora vamos a leer, que la salvación de un creyente es imposible que se pierda. Una vez salvo, siempre salva a la persona. Olvídate, ahora lo vamos a ver en verso 2. Pero sí nos está advirtiendo que el creyente puede perder su galardón. Tremendo esto. La enseñanza aquí no es que la corona va a ser robada, porque ahí dice, ninguno tome tu corona, ¿no? Sino que se puede perder una corona, legalmente hablando, como aquel atleta que quizás llegaba a la meta y quizás llegaba antes que el resto, y quizás la gente lo ovacionó, lo aplaudió por eso, pero tuvo que ser descalificado porque no corrió conforme a las reglas. ¿Te imaginás algo así? Tremendo. ¿Saben? Cuando don Jaime cumplió sus 50 años de ministerio, nosotros acá le hicimos como una recepción, algo así. Queríamos glorificar a Dios a través de la vida de un hombre que ha sido fiel. Y alguien le preguntó en ese momento, don Jaime, después de tanto tiempo caminando con el Señor, tener una vida de fe, ¿a qué le teme? Y él dijo, tengo temor de terminar mal la carrera, dijo. ¡Wow! El mismo y santo temor que mostró Pablo en 1 Corintios 9:27. Ahí él dijo, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, lo hago mi esclavo, es la idea. No sea que habiendo sido heraldo para otros, un vocero, un predicador, diríamos nosotros hoy para otros, yo mismo venga a ser descalificado. El mismo santo temor de Pablo lo vimos en Jaime y espero que esté en todos nosotros. ¿Cuántos siervos, siervas de Dios que marcaban el camino a otros fueron descalificados por pecados asociados con el cuerpo? Adulterio, fornicación, que por supuesto tiene una raíz más profunda que esa, ¿no? Porque todo pecado comienza en el corazón. Entonces, ¿cuántos llegan a ser descalificados en un momento? Porque antes ya han sido descalificados delante de Dios en su corazón, tolerando la lascivia en su interior, quién sabe, consumiendo pornografía, basura, no sé. Por eso digo que no te quedes con la posición teológica que vos tenés del versículo 10 y que Mariano dijo esto, aquello, quédate con esto. Porque este es el énfasis de la carta, hermanos, amados. Tengas la postura escatológica que tengas, y yo también, tenemos que guardar nuestro corazón. Porque aunque no podemos perder la salvación, porque es obra de Dios y depende de Dios, y la va a consumar el Señor, sí podemos perder nuestro galardón, sí podemos quedar descalificados, sí podemos correr y ser aplaudidos por los demás y a la vez descalificados por el Señor, quien conoce tu corazón y conoce el mío. Por eso el aliento en verso 12, por si a alguien le queda duda, dice, no, acá significa que la salvación se pierde. No, fíjense las promesas. En primer lugar, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí al vencedor. El vencedor es el que permanece hasta el fin porque el Señor lo ha salvado y lo ha mantenido. Capítulo 2, verso 26. El vencedor es el creyente. ¿Sí? Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Qué lindo, el sustantivo ahí, columna, lo que transmite es estabilidad, es permanencia. Quizás un mueble en el templo se puede correr de lugar,
pero no una columna. Esto lo que quiere significar es que, aunque no lo merecemos obviamente, pero vamos a tener una comunión permanente, estable, en, digamos, la misma presencia de Dios. El templo, recuerdan, era el templo donde Dios manifestaba su gloria y también lo será en la Nueva Jerusalén. Y ahí vamos a estar nosotros. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros? La gracia de Cristo. Por eso la expresión comienza así: yo lo haré, dice el Señor. Yo lo haré, esto es gracia. Esto es un don. Esto es compasión, misericordia por nosotros. Todos los creyentes, fíjate, los vencedores, van a obtener aquella cosa que David quería con toda su alma y la deseaba. Y en el Salmo 27, verso 4, la expresó: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. La idea es: daré toda mi vida por esto. ¿Qué es? A ver, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y acá el Señor le está diciendo a su iglesia fiel, que persevera, le dice: vos vas a ser columna en mi templo. Qué hermoso. Después dice allí: escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Poner el nombre sobre algo o marcarlo sobre alguien en la antigüedad era un sinónimo de propiedad, de pertenencia. Por eso en Isaías 43:1 dice que Israel llevaba el nombre de Dios como pueblo de pacto que es. El nombre de Dios sobre el vencedor aquí será como una exclamación de que pertenecemos a Él. Es como si Dios nos está anticipando lo que va a decir allí en gloria. Estos son míos. Yo los compré. Me pertenecen. Después dice que va a escribir el nombre de la ciudad de mi Dios. Es algo que el Señor va a hacer. Y a su Padre le llama mi Dios. Qué interesante eso. La Trinidad unida, ¿sí?, en plena comunión con su pueblo para siempre. Y en esta ciudad, dice, la ciudad de mi Dios. ¿Qué ciudad es esa? Bueno, allí dice la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Ustedes saben que en Apocalipsis 21 y 22, al final de este libro, se describe las cosas que estarán ahí y también las que no van a entrar en ese lugar. Y es maravilloso, porque allí van a estar los ángeles de Dios, allí va a estar el mismo Dios, allí va a estar el Cordero de Dios. Y asombrosamente, allí vamos a estar los que Él ha querido salvar por su gracia. La patria, hermanos, por la cual suspira la iglesia, no está acá. Acá somos extranjeros y peregrinos. 1 Pedro 2:11, ¿no? Esa patria celestial. Nuestra ciudadanía, dijo Pablo, está en los cielos. En los cielos. Vivimos en la tierra, pero pensamos en los cielos. Vivimos en la tierra, pero hacemos tesoros que son valiosos allá, no acá. Y con los que tenemos acá, los invertimos para tener tesoros allá. Las aflicciones, las pruebas, el dolor, son las cosas que Dios usa para que nosotros estimemos cada vez un poquito más aquella ciudad de Dios. 2 Corintios 4:17 de eso es. Las tribulaciones que son momentáneas producen en nosotros un cada vez mayor, creciente peso por esa ciudad, por estar en gloria. Y el Señor dice: también le daré mi nombre nuevo, o escribiré sobre él mi nombre nuevo.
El nombre de Cristo, dijimos, era un sinónimo de decir Cristo, la persona de Cristo, lo que Él es, lo que Él hace. Si acá hay un nuevo nombre de Cristo, entonces significa que Cristo en la gloria se nos va a revelar de una manera nueva, totalmente completa. Y todo lo que hoy creemos saber de Él va a palidecer cuando realmente estemos en su presencia. Hoy tocamos, como diría Job, el borde de su manto nada más, ¿no? Pero entonces veremos cara a cara, ¿no? Bueno, la carta termina como terminan todas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La idea es que el Espíritu Santo todo el tiempo está haciendo oír su voz en las iglesias. No solo a través de esta carta, todo el tiempo, todo el tiempo. Y uno se tiene que preguntar, ¿he escuchado el llamado del Espíritu Santo hoy, la voz del Espíritu Santo hoy? ¿O escuché un sermón de Mariano? Si escuchaste un sermón de Mariano, yo siempre lo digo, bueno, listo, anda a casa, olvídate. Pero si el Señor quiere tratar con vos a través de su palabra, mira que fue explicada, tenemos que responder. Tenemos que obedecer, tenemos que, por favor, hacer algo con esto. El Señor te está diciendo, yo sé que no sos perfecto, yo sé que te congregás en una iglesia que no es perfecta y que de este lado de la eternidad no va a ser perfecta, pero sí sé que te puedo dar la gracia, el poder para que seas fiel a mi palabra, fiel al nombre de Cristo y vas a ser aprobado. Vas a ser aprobado. Entonces uno se tiene que preguntar automáticamente, ¿estoy siendo fiel al nombre de Cristo? ¿Fiel a su palabra? ¿Estoy tratando de discernir esas puertas que Dios abre para que yo me pueda meter con su palabra por ellas? ¿O estoy tan distraído con la mecánica compleja de este mundo, con lo que se ve, con lo que se puede tocar, lo que se puede medir? Las puertas de oportunidades, hermano, algunos se confunden cuando leen esta carta. No implican que, porque vos te metas por una de ellas, no sé, miles se van a convertir, cientos de creyentes van a ser santificados en respuesta a tu ministerio y todos van a pasar al frente llorando cuando prediques. No es eso. O que todos te van a amar, nadie va a rechazar cuando evangelices y vas a ser famoso en YouTube, en Internet. Nada que ver. Las puertas que el Señor abre no tienen que ver con vos, no tienen que ver conmigo, tienen que ver con su palabra y con el nombre de su Hijo. Dios obra, actúa con poder a través de su palabra. Él no necesita manos ni pies como vos y yo para hacer las cosas. Él dijo que sea la luz y fue la luz. Con su palabra creó todo, con su palabra sustenta todo. Con su palabra también salva a las personas. Con su palabra santifica a los creyentes. Con su palabra destruirá este cielo y esta tierra que vemos hoy. Él obra con su palabra. Entonces, preguntémonos, realmente, si Dios está abriendo puertas para su palabra, ¿me estoy preparando entonces en conocerla, entenderla, para poder compartirla con otros? ¿Realmente estoy obedeciendo esa palabra que estoy estudiando? En otras palabras, estoy aprovechando las puertas que Dios está abriendo en nuestro propio país, ni hablar en el mundo, pero en nuestro propio país, para su palabra. Hermanos, prácticamente cada semana, y mi esposa es testigo de esto que voy a decir, recibo un llamado de alguien en Argentina buscando a alguien que enseñe la palabra.
Por un lado, entonces Dios en su soberanía está abriendo puertas para su palabra, en todos lados. Pero por el otro, parece que la iglesia duerme a esto. Y los obreros no se preparan en la palabra. Y por lo tanto escasean. Algo pasa, ¿no? Entonces, si el Espíritu Santo habla a través de esta carta hoy, a tu corazón y al mío, a las iglesias, pero hagamos algo, pensemos, reflexionemos, meditemos en el corazón. Porque Dios está abriendo puertas para su palabra por todos lados. ¿Por qué no estamos ahí? Claro, uno puede estar en un lugar a la vez, no es Dios, no es omnipresente, ¿no? Pero ¿por qué otros cristianos no van? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que en nuestro Buenos Aires, aunque les parezca mentira, haya hermanos pidiendo, por favor, ¿hay alguien que puede venir a enseñarnos la palabra? En Buenos Aires. Ni siquiera estoy hablando de África, Asia. No sé, oremos y que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos ser parte de estas cosas. Oramos. Señor, gracias por tu palabra otra vez. Úsala para despertar corazones, Señor. El mío, el de tu iglesia aquí en Carapachay, y quien pueda escuchar esto. Tú estás abriendo puertas para tu palabra, para que el nombre de tu Hijo sea esparcido por todos lados, aún en nuestro propio país, en nuestra propia provincia. Y aún así, Señor, siguen resonando tus palabras que dijiste 1900 y pico de años atrás, que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Pero en obediencia a tus mismas palabras, queremos orar por obreros y por obreras. Que despiertes corazones de entre nosotros. No puede ser que no haya un pastor para Bernal. Aquí nomás, 35 kilómetros de Carapachay. ¿Cómo puede ser que Dardo, nuestro misionero, tenga que estar en 2 iglesias a la vez? ¿Cómo puede ser que Eric, cada vez que viene de sus viajes misioneros, nos da el mismo informe? Que no hay obreros que crean, vivan y prediquen tu palabra, que escasean, que hay muy pocos. Señor, por favor, quebrantá nuestro corazón. Algo nos pasa. ¿En qué estamos ocupados? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué valores terrenales captaron nuestra atención para que no veamos esto? ¿Qué tesoros tenemos en el corazón que no son los tuyos? Que nos llevan a dar tiempo, vida, a cualquier cosa, pero no a tu obra. ¿Qué pasa, Señor, cuando ves nuestros corazones tan duros ante la necesidad de los perdidos, de los incrédulos? Oh, Señor, te pedimos perdón, porque esto pasa en tu iglesia y somos parte de tu iglesia, Señor. Perdónanos, Señor. Te rogamos que inflames en nuestro ser una pasión renovada
un amor genuino, obediente a tu palabra, para hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Nos hemos acostumbrado a vivir muchas personas en las iglesias sin cumplir la gran comisión, sin hacer discípulos, sin predicar el evangelio. Y aún así pensamos que somos obedientes y que nuestra vida cristiana está bien y que es equilibrada y estamos pecando contra ti, Señor. Danos tu gracia, Señor, por favor, para ver estas cosas, para asumirlas. Guíanos al arrepentimiento, Señor. Y aunque nunca vamos a poder ofrecerte un servicio perfecto, una predicación perfecta, una evangelización perfecta, sí creemos que nos vas a dar la gracia para guardar tu palabra, el nombre de tu Hijo y llevarlo por todos lados. Despierta, por favor, Señor, entre nosotros, jóvenes, jovencitas que están pensando en qué van a hacer de su futuro. Dios, encamínalos a la obra, por favor, Señor. Danos obreros, obreras, que te amen a ti más que a sí mismos, Señor. Por favor, que amen tu nombre más que el propio. Que mueran a sí mismos, tomen su cruz, tu cruz, y te sigan. Por favor, Señor, haz de mí también una persona así, de todos nosotros, para que cuando vengas, obviamente no vas a encontrar una iglesia perfecta, pero sí una iglesia que te fue fiel, Señor, que guardó el nombre de tu Hijo, amado, nuestro Señor y Salvador, y tu palabra. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Ten misericordia, por favor, de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.